Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. Saludamos también a todos los que se han conectado a través de streaming de nuestro grupo de FinTech. Tenemos la ocasión de escuchar a Guillermo Besacia, que es miembro del equipo de gestión de renta fija emergente y de materias primas, parte de Schroders desde 1998, con lo cual lleva ya una larga historia con nosotros. Y hoy más que nunca, después de las noticias que hemos visto en Brasil y después de la volatilidad que han despertado estas noticias, nos parece más que oportuno tener a Guillermo para que nos cuente la visión que tiene el equipo de renta fija emergente al respecto, para atender todas las preguntas que surjan y también para comentar cómo nosotros aprovechamos la oportunidad que nos ofrece la renta fija emergente a través de uno de nuestros productos de retorno absoluto. Sin más, voy a dejarle ya la palabra a Guillermo. Tienen turno de preguntas al final, así que muchas gracias a todos y Guillermo. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por recibirme. Mi nombre es Guillermo Besacia, soy argentino de origen y hace 20 años, casi el año que viene cumplo 20 años, formo parte de Schroders y hace 17 años que formo parte del grupo de Emerging Market Debt Absolute Return, que administra 4.200 millones de dólares en Inglaterra, en Londres. El propósito de mi presentación es tratar de focalizarme en tres aspectos. El primero de ellos es por qué mercados emergentes, por qué deuda emergente. El segundo va a ser por qué Schroders Emerging Market Absolute Return. Y el tercero es tratar de mencionar un poco nuestra visión estructural o nuestra visión global para los próximos meses. Entonces, como dije antes, ¿por qué mercados emergentes? Bueno, la realidad es que creemos que hay tres aspectos importantes a tomar en cuenta. El primero es lo que yo llamo ciclo político, un cambio de ciclo político, definitivamente importante mayormente en Latinoamérica, más visiblemente en Latinoamérica. El segundo punto es tratar de entender cómo de alguna forma ha habido un ajuste significativo en lo que respecta a la dinámica de los países emergentes de acuerdo a los números. Entonces vamos a ver lo que nosotros llamamos el modelo cuantitativo que hemos creado, que de alguna forma nos sirve para entender esta dinámica. Y por último, tratar de dar una foto de la evaluación y los cambios de evaluación que ha habido en el segmento. Entonces, el primer punto es el ciclo político. Habiendo nacido en Argentina y habiendo vivido en Argentina durante muchos años, soy un ferviente creyente de lo que es la dinámica del ciclo político en Argentina y en Latinoamérica. Gracias a Dios que existen. Quizás lo único a rescatar es que en Latinoamérica o en Argentina particularmente solemos vivir en 30 años lo que el mundo normalmente experimenta en 100. Entonces, cuando en el mundo suele haber una crisis en términos globales cada 30 años, en Argentina la vivimos cada 10. Entonces, puedo decir que o los argentinos o los latinoamericanos tenemos bastante más experiencia en ciclos que lo que normalmente se percibe en la gente que está en el mercado, ¿no? Y es muy importante eso, porque nos ha dado la capacidad de reconocer puntos de inflexión y cambios, ¿no? Y a mí me queda claro que lo que ha vivido Latinoamérica ha sido perfectamente un ciclo que, sin explayarme, creo que no tuvo el timing típico de ciclo emergente a causa del financiamiento extraordinario que hizo particularmente China para sostener algunos de estos países más de lo que históricamente hubiera sido un ciclo típico como fue en los 80s y en los 90.
Pero definitivamente, volviendo al tema, se ve en Latinoamérica, pero también lo vemos en otros países emergentes, ¿no? Narendra Modi en India, Jokowi en Indonesia, y hasta lo que se está gestando o lo que está pasando en Sudáfrica, para nosotros son signos de un ciclo político que tiene como resultado final algo positivo y que de alguna forma apoya a la posibilidad de una recuperación y un cambio de ciclo virtuoso en los países emergentes. El segundo punto a tomar en cuenta es la cuestión de los cambios de números reflejado por nuestro modelo cuantitativo. Y acá el modelo cuantitativo es un modelo que hicimos nosotros, que consta de 6 parámetros. Vamos a ver un ejemplo de ellos más adelante en la presentación con México. Pero básicamente son indicadores que nos ayudan a entender en dinámicas emergentes momentos de crisis y momentos de recuperación, ciclos económicos o ciclos que han estado relacionados con ciclos económicos y ciclos de mercados en países emergentes, y como dije antes, vamos a ver un ejemplo un poco más adelante. Por otro lado, al tener un modelo objetivo, porque es toda información de acceso internacional, como el BIS, Bank of International Settlement, o el Fondo Monetario Internacional, o sea, es información objetiva, nos ayuda no solo a ver la dinámica de estos países, sino que nos ayuda a tener una visión comparativa de quién está mejor y quién está peor dentro de este ciclo. Y claramente algo que se puede ver fácilmente en la gráfica que estoy presentando en este momento, es que una gran parte de los países emergentes están en el componente azul, componente positivo, y aquellos que están en el componente rojo, el más negativo, son de alguna forma los candidatos típicos, ¿no? En este caso, muchos de los países productores de petróleo, que obviamente a causa de la crisis del precio del petróleo en los últimos años están teniendo una situación complicada de acuerdo a nuestra dinámica. Coincide también que algunos de estos países tienen tipos de cambio fijos, atados al dólar, con lo cual lo hace aún más complicado porque no tienen la capacidad de hacer ajustes por tipo de cambio. O aquellos que de alguna forma se han atado al dólar indirectamente, como es el caso también de China, que tiene una dinámica que ha sido la mayor preocupación o una de las mayores preocupaciones para nosotros en los últimos años. El otro punto a tomar en cuenta es que el modelo cuantitativo trata de reflejar en esta gráfica es que en los momentos en los cuales ha habido crisis en estos países, y acá están todos los casos de países emergentes, desde crisis asiática de los 90 hasta crisis latinoamericana de la década pasada, hasta países de Europa del Este de los últimos años, siempre este modelo ha tenido su pico mínimo, normalmente en el peor momento de la crisis ha tenido un deterioro de los años anteriores que de alguna forma llevaron a los picos y que luego de un momento de resolución de crisis han generado normalmente recuperaciones relativamente sostenidas, demostrando de alguna forma la validez del modelo de reconocer crisis venientes, si se puede decir, y recuperaciones posteriores. El otro punto que normalmente mencionamos es tratar de reflejarlo comparado con, bueno, esta gráfica muestra el promedio de los países emergentes, como la gráfica azul oscura, versus el spread de deuda emergente invertido, o sea, más bajo, mayor spread, como para tratar de dar una idea de la relación del modelo cuantitativo en promedio en relación con la historia en los últimos 20, 30 años del spread de los países emergentes, que de alguna forma resalta dos cosas. El primero es la correlación que han tenido ambos componentes en el tiempo y de alguna forma
la explicación de la razón por la cual en los últimos años eso no fue el caso. Y la otra cosa importante es tratar de descifrar facetas, momentos donde, facetas del ciclo, de lo que nosotros llamamos el ciclo. Un momento de crisis, un momento de recuperación, un momento de excesos y un momento posterior de crisis al mismo tiempo. Entonces, en la época de los 90s, la volatilidad de la deuda emergente era relativamente alta y estaba relacionado con un modelo cuantitativo que mostraba debilidades, que mostraba problemas estructurales. La década pasada fue una década de recuperación de spreads, coincidente con lo que nosotros vimos, una recuperación estructural, básicamente relacionado con la inclusión de China formalmente al mundo, pero con una mayor relevancia de los países emergentes en relación al mundo de lo que había tenido históricamente, ¿no? En la década de los 90 los países emergentes eran marginales y la década pasada pasaron a ser muchísimo más relevantes. Cuando China tuvo importancia, cuando los BRIC pasaron a tener una denominación más importante y de alguna forma somos creyentes de que eso es un cambio estructural. Entonces, tratar de ver esta recuperación es importante y de alguna forma también nos lleva a entender cómo en algún momento hubo un deterioro que está relacionado con excesos, que están relacionados con desviarse de la norma, de reformas y de alguna forma desviarse de la buena situación en la cual se estaban llevando, que terminó obviamente desacopladas a la crisis de los países desarrollados, que entonces terminó gestando la dinámica negativa del 2007-2008. Sin embargo, hubo reflejado por el spread una recuperación tipo B de spreads que el modelo cuantitativo no reflejaba. Y está relacionado, y esta es la explicación, creemos nosotros, con una reubicación o reallocation de cartera en forma global. Entonces, pre-2008, la composición de deuda emergente era relativamente mínima y a causa de la crisis del 2008, la recomposición de la cartera terminó teniendo un vuelco mayor hacia mercados emergentes, particularmente lo relacionado con la deuda externa. En tiempos en los cuales los tipos de interés de emergentes eran más altos que los de deudas desarrolladas, o quizás también cuando los tipos de interés de deuda local también habían estado atractivamente altos, habían estado corrigiendo. Entonces, una mayor reubicación de deuda emergente que el modelo cuantitativo no lo reflejó, porque el modelo cuantitativo se focalizaba en cuestiones estructurales y las cuestiones estructurales terminaban siendo relativamente pobres, a nuestro entender, que fue gestado posteriormente con la crisis de los países emergentes de los últimos 4 años. Y es aquí donde ahora estamos comenzando a ver, reflejado por el modelo cuantitativo, una recuperación más sostenida, una recuperación más sustentable, una recuperación más sólida de los países emergentes, luego de un ajuste significativo de lo que hemos visto históricamente. Este gráfico lo que trata de demostrar, en la página 6, trata de demostrar esos ciclos y cómo ha sido el profile de retornos de los típicos índices y del fondo propio nuestro en esa dinámica y cómo, de alguna forma, en la primera faceta el fondo intenta tener un alto nivel de retorno, casi tan alto como los índices. En una segunda faceta también, quizás en algún caso los retornos son un poco más equiparables. En la faceta de crisis solemos ser relativamente tempranos en hacer inversiones agresivas. Es la filosofía del producto que vamos a hablar más adelante. Y entonces, quizás en esta faceta los retornos son más similares a los del índice. Definitivamente, en la faceta de euforia, en aquellas donde hay excesos, donde el modelo cuantitativo empieza a mostrar deterioros, son los momentos en los cuales no tenemos alta participación, porque son donde el fondo normalmente intenta ser conservador.
La idea es ser agresivo con un activo barato y ser más conservador con un activo alto. A veces, como ha sido el caso de los últimos años, a causa de que esta recuperación ha sido más una L o una corrección más dolorosa, se llaman la de las 1000 cuchilladas, a causa de que duró muchísimo más tiempo, ¿no? Desde 2011 hasta el 2015 y consecuentemente fue más dolorosa y más prolongada. Pero creemos fervientemente de que el escenario principal hoy por hoy es haber tocado piso y haber visto comienzos de un ciclo de recuperación. Sin embargo, es importante, digamos, verlo en magnitudes, porque a veces la gente no tiene la sensación de las magnitudes. Y este gráfico, que es el índice de monedas emergentes de JP Morgan, lo que intenta proponer es un poco una magnitud de los ajustes que hemos visto en el mercado. Digo, si yo le digo a ustedes que mercados emergentes han tenido una crisis en magnitud mayor a la crisis del 2008, no es la percepción generalizada. La percepción generalizada es que el 2008 fue peor. No. En los mercados emergentes, en los últimos 4 años, el nivel de ajuste ha sido no solo más largo, porque en el caso del 2008, cayó en el 2008, subió en el 2009, no se llegó a notar tanto en mercados la recuperación, sino que en tiempo, en 4 años, 2011, 2015, la corrección ha sido punta a punta. Y esto es en promedio 40%. Ha habido mercados que han tenido ajustes del 50% en los últimos años. Y es ahí donde creemos que hay que prestar atención. Algo que ha tenido una caída tan significativa como la que hemos visto recientemente, hay que definitivamente prestar atención y quizás más adelante podemos hablar de términos relativos. Ahora bien, este gráfico lo que trata de demostrar es que dentro del mismo mundo emergente, el índice de moneda emergente, que es la línea azul oscura, ha tenido una caída mucho mayor a la reflejada en los spreads de deuda emergente. Entonces quiere decir que definitivamente dentro del mundo emergente el ajuste en promedio fue mucho mayor en deuda local y en moneda que lo que fue en deuda externa. ¿Por qué? Parte por esa explicación que estoy dando de la reubicación de cartera global dolarizada de países desarrollados hacia países emergentes, incluyendo deuda corporativa, cuando por otro lado la deuda local y la moneda fue el absorbedor de los choques que gestó el ciclo bajista de los últimos años, que ya estaba, vuelvo a repetir, reflejado en el modelo cuantitativo con una pobre estructura de algunos de estos países, que está en relación con políticas erróneas en algunos de estos países, como fueron los populismos de los últimos años en Latinoamérica, entre otros, pero que también los activos de ese segmento lo reflejaron mucho más directamente, como fue las depreciaciones de las monedas o las caídas, las subas de los tipos de interés para absorber esos choques de monedas y shocks inflacionarios posteriores, ¿no? Entonces, es en este segmento puntualmente donde el fondo está tratando de focalizarse, donde creemos que hay mayor revaluación y donde creemos que hay mayor oportunidades. Entonces, hasta ahora lo único que hablé es de una corrección de ciclo político que creemos que es importante, relevante tomar en cuenta y ver las dinámicas en el tiempo, que creemos se está gestando un ciclo político positivo para mercados emergentes exclusivamente o mayor significativamente en Latinoamérica. Y el segundo punto que traté de mostrar es que de acuerdo a ciertos indicadores económicos que nosotros creemos relevantes, han mostrado que ciertas economías emergentes han hecho ajustes
apropiados y que consecuentemente deberían ser atractivos, además de haberse visto reflejados en correcciones significativas en algunos de estos activos y sus valuaciones habiendo mejorado consecuentemente. La siguiente pregunta es, la siguiente parte de la presentación está relacionada con ¿por qué Emerging Market Debt Absolute Return de Schroders? Y vamos a tratar de hablar de los objetivos, del estilo, del proceso y de los riesgos retornos que implican, ¿no? El primero es una explicación muy básica de lo que es el producto. Cuando yo comencé a trabajar en el producto en el año 2000, me dijeron, esta es la filosofía del producto, y yo dije, esa es la filosofía de un argentino. La filosofía de un argentino es obviar crisis y tomar ventaja de las crisis. Del inversor argentino, la filosofía es obviar crisis y tomar ventaja de las crisis. Para mí eso era algo casi natural, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del fondo? El objetivo del fondo es obviar crisis, es tratar de no perder plata. Entonces, somos muy conscientes de lo que es la preservación del capital, el tratar de proteger la caída de los activos y la caída de la cartera. El segundo objetivo es, habiendo tratado de cumplir el primero, maximizar los retornos. Entonces, básicamente termina siendo aquel momento donde hay oportunidades, tratar de ser agresivo, en tomar ventaja de esas crisis y hacer retornos altos. Y tratar de proveer en el mediano plazo un retorno razonable de acuerdo al riesgo que uno está tomando, ¿sí? Y vamos a ver más al respecto. El segundo punto es cuál es el approach del fondo. El approach del fondo desde sus comienzos, en el año 2000, fue tener la libertad de invertir en todo el universo emergente. Entonces, al ser un absolute return, no tener benchmark, podemos estar donde queremos. Es atractivo la moneda, es atractivo la deuda local con tipos de interés alto, es atractiva la deuda externa, es atractivo los bonos convertibles. El universo de inversión es la totalidad del universo emergente. Claramente con límites, y nos autoimponemos límites de controles de riesgo, ¿no? Porque tenemos que tener conciencia del riesgo que estamos tomando. El otro tema es que es un producto altamente simple, es long only. Nos gusta un país, nos gusta un activo, compramos. No nos interesa, no participamos. No tenemos que estar atados en un benchmark, no tenemos que dar explicaciones a alguien que caímos porque estaba en un benchmark o porque era parte de un índice. No. El resultado final de esta filosofía es el retorno y la volatilidad implícita en ese retorno que pudimos obtener. El otro punto también es que es altamente simple, no tiene derivados, no tiene productos estructurados, no tiene nada de complejidad financiera. Vuelvo a repetir, nos interesa un país, buscamos el mejor producto, invertimos, no nos interesa, tenemos cash. Y finalmente, tenemos, como dije antes, controles de riesgo como para trabajar y entender correctamente la relación riesgo-retorno que uno está tomando. ¿Cómo se usa tradicionalmente de acuerdo al inversor que invierte en nuestro fondo? Que tenemos de todo. Tenemos desde retail, institucional, asiático, latinoamericano, europeo, tenemos un poco de todo y ha cambiado la composición con el tiempo. Probablemente últimamente ha sido mucho mayor composición institucional, mucho menor retail, pero justamente es la razón por la cual vengo a hablarles de esta oportunidad, de esta dinámica que creemos que hay que tomar en cuenta como para llevar adelante. O como un componente de otra cartera, de otra composición emergente que ustedes pueden tener en el portafolio. Mi jefe solía decir que somos el defensor o el arquero del mundo de inversiones en emergente, o solamente porque comparten la filosofía de retorno absoluto de este producto. ¿Cómo lo hacemos? El análisis por sobre todo es fundamental, es tratar de entender los países, es viajar a estos países, es entender la dinámica. Hace 18 años que lo hago para este equipo.
voy todos los años a Latinoamérica, yo soy el responsable de Latinoamérica, significa ir a hablar con la gente del gobierno, a entender, a hablar con los inversores locales, a entender la dinámica de inversión, a mantenerme en contacto con ellos y ver que las cosas estén funcionando correctamente. Pero tenemos 3 pilares adicionales que nos ayudan a tratar de entender esta dinámica. Uno es el modelo cuantitativo que mencioné antes, que vamos a ver un ejemplo más adelante, y otros 2 pilares es análisis técnico y análisis de sentiment, que vamos a ver algún ejemplo también más adelante. Todo eso termina siendo 4 focos distintos de ver la situación que deberían tratar de apuntar todos hacia el mismo lugar para reafirmar o reforzar la dinámica de inversión. Por otro lado, tenemos los límites de riesgo, que vamos a ver ejemplos, disciplina de inversión y Fund Stop Loss, que es una política para proteger capital. Y por último, están la periodicidad de reuniones, donde una vez trimestralmente nos juntamos a ver la dinámica global, el mundo en los próximos 12 meses, tener una visión estructural de los 12 meses para dónde van los mercados, y una reunión semanal donde normalmente actualizamos nuestra visión de los mercados, y es la oportunidad para poder presentar los países y de alguna forma decidir en el comité de tomar inversiones o no tomar inversiones al respecto. Estos son los límites internos que nos autoimponemos en el fondo. Dividimos los límites que podemos tener por países por liquidez. Entonces, hacia la derecha se ve el máximo por país que podemos tener de acuerdo a liquidez alta, mediana o baja. Como así también los límites por región, los límites por grupo de países, o algo muy importante para aquellos que se preguntan cómo hacemos para proteger capital. Tenemos 3 políticas de protección de capital. La primera es un uso agresivo de cash. Podemos tener hasta 40% de cash. Efectivamente, a causa de que podemos tener el 60% restante invertido en no cash, la segunda alternativa que tenemos es de usar deuda de países sólidos de corto plazo, su moneda hedgeada nuevamente a dólares. Entonces, para dar un ejemplo, si yo compro deuda de Singapur y hedgeo la exposición de Singapur, de Singaporean dollars a dólares, yo estoy tomando un riesgo Singapur, que es relativamente sólido, y tengo exposición de moneda dólar. Efectivamente, casi que puedo llegar a tener una totalidad de la cartera, casi se podría decir 100% cash. Y es la segunda herramienta que yo tengo para proteger el downside del portafolio. Y la tercera es lo que en el pasado se habló de Fund Stop Loss, que es la siguiente. Cuando el fondo está invertido en países donde creemos que hay potencial de subas, pero por un factor exógeno tiene una corrección de mercado, y eso hay con innumerables cantidades de casos en la actualidad, el fondo tiene la política de cada vez que desde su máximo tiene una caída del 2%, automáticamente reduce 20% la exposición activa de la cartera. Entonces, efectivamente, en el peor de los casos, la pérdida total en términos teóricos no debería ser mayor al 10% de la cartera. Y de alguna forma es lo que muestra la historia del fondo. Entonces, la historia del fondo ha sido, desde sus comienzos en el año 98, tener retornos anualizados de 7.4, reflejado en la página 16 de la presentación, en relación con los típicos índices emergentes de cerca del 8%, pero con una volatilidad, como lo demuestra la segunda línea de la tabla de la derecha, de la mitad de lo que sería la volatilidad típica de los índices, con un drawdown, con una caída máxima mucho más inferior a la caída del mercado y con una suba máxima similar a la suba del mercado. Y digo, a grandes rasgos, el fondo en la derecha
en la izquierda es la línea azul oscura. Una cuota aparte que en las épocas positivas sube y en la época de consolidación se trata de mantener en forma lateral es lo que yo considero una estrategia exitosa. Creo que la gráfica 15 muestra también otro aspecto importante, que es la correlación que tiene en la tabla de la izquierda el producto nuestro en relación con los típicos activos que tiene una cartera global. Entonces, lo que muestra es una baja correlación comparado con otros activos. Y lo que mencioné anteriormente, que midiendo riesgo-retorno, riesgo como medida de volatilidad versus retorno en el eje vertical del gráfico de la derecha en la página 15, es demostrar que el objetivo del fondo es tratar de tener el menor riesgo posible, maximizando los retornos dentro de esa dinámica. Esta gráfica lo único que trata de demostrar es, cada vez que hacemos un proceso de inversión, la gráfica 14 muestra la conclusión que termina siendo una hoja donde normalmente damos las conclusiones fundamentales, que normalmente son políticas y económicas, las conclusiones del modelo cuantitativo, las conclusiones del análisis técnico y del análisis de sentiment, como así también las expectativas de inversión a 12 meses, como para saber si tomamos o no una exposición en este país y en este producto. Y como dije antes, en la gráfica 17, es esta idea de que una cuota aparte que sube y que ha tenido crisis, digo, esto no es riesgo cero, ¿no? Esto es riesgo acotado, esto es tratar de ser consciente de los riesgos que uno toma y tratar de tomar ventajas para obtener retornos cuando creemos que la relación riesgo-retorno es la apropiada. Entonces, en el año 2008 hemos tenido una caída que hemos recuperado rápidamente. En el año 2015 quizás fue una caída un poco más prolongada y más dolorosa. Gracias a Dios la hemos recuperado en el año 2016 y ya en lo que va del año estamos 5% arriba en los primeros 5 meses del año. Y es lo que muestra la gráfica de la página 7 de la derecha, que es esta idea de tener retornos positivos y retornos positivos que puedan ser lo más atractivos e interesantes posible. Esto es todo lo que quise decir con respecto a por qué emergentes y por qué nosotros dentro de emergentes. Y de ahora en adelante vamos a hablar un poco de las perspectivas que tenemos en el equipo con respecto a los mercados hacia adelante. La conclusión, básicamente dividiéndolo en segmentos, es: vemos relativamente poco valor en deuda externa. Tenemos una pequeña exposición en deuda externa que hoy por hoy está invertida en Argentina, en Ecuador, en Sudáfrica y que rinde entre 7 y 9% en dólares, donde de alguna forma dentro del segmento de dólares creemos que es un retorno atractivo y que son historias que creemos que deberían estar funcionando correctamente. Pero vuelvo a repetir, es una pequeña exposición. Hoy por hoy el foco de la cartera está por sobre todo en deuda local y en monedas emergentes, donde, vuelvo a repetir, no solo hemos visto la mayor corrección en las últimas 2 o 3 décadas, ¿no? Hemos visto caídas abrumadoras. Para nosotros esto de entender la magnitud de las caídas, entender cuánto ha corregido los mercados es muy importante, a tal punto de que la recuperación en el año 2016 es un pequeño blip dentro de lo que fue la caída de los últimos años. El otro punto a reforzar es no solo la evaluación, sino esto del ajuste cuantitativo, esto de lo reflejado en números, cómo estos países han cambiado, ¿no? Y acá están los detalles del modelo cuantitativo. En la gráfica grande inferior de la derecha muestra la evolución del modelo cuantitativo, particularmente de México, en los últimos años. Fíjense cómo el modelo fue lo más negativo posible en el año 94, cuando México entra al tequila. Y a partir de ahí tuvo una recuperación sostenida.
que tocó techos cerca del año 2010 y que a partir de ahí volvió a deteriorarse y que pasó a ser negativa en el año 2013-2014 y que recientemente vuelve a tener una tendencia positiva. Y está reflejado con los 6 componentes del modelo. Los 6 componentes del modelo son: el gráfico superior izquierdo, la competitividad de la moneda. Cuanto más depreciada está la moneda, más positivo es este indicador. A tal punto que la evaluación del peso mexicano hoy por hoy es equiparable al año 94, crisis del tequila. Increíblemente barata, para los que quieren ir de turismo por México. El segundo punto es hot money. Esta es una medición de flujos de corto plazo al país. Creemos que aquel país que tiene alto flujo de corto plazo es vulnerable y aquel país donde la plata de corto plazo ha salido a mansalva justamente pasa a ser de alguna forma atractivo. Esos son los componentes relacionados con flujos y evaluación de monedas. Un segundo componente, que son los 2 de la parte superior derecha, se relacionan con la liquidez. Y como vimos que en el pasado, en los países emergentes, la existencia de liquidez ha sido importante. Entonces, el primero de ellos, que es el Sovereign External Liquidity, menciona la relación de las reservas en relación con la deuda de corto plazo y de superávit o déficit de cuenta corriente. Es como una especie de cash flow de los países. Entonces, aquel que tiene mucha reserva, deuda de corto plazo baja y cuenta corriente positiva, es un país en este indicador positivo, versus, por ejemplo, aquel país que tiene una baja reserva, un alto nivel de déficit de cuenta corriente y un alto nivel de deuda de corto plazo, como es el caso, por ejemplo, de Venezuela estos días, que es muy negativo. Entonces, lo que sí es claro es que los países emergentes en este último ciclo han aprendido y han tenido un nivel de reservas relativamente alto. Entonces, en este momento, este no fue causa de crisis como sí lo fue en décadas pasadas. El otro punto es el desbalance del sistema financiero, del balance de moneda del sistema financiero. Lo que nosotros llamamos Banking System External Liquidity es el currency mismatch del sistema bancario de este país en cuestión. Claramente en el pasado, un desbalance de monedas en aquellos países donde había una devaluación de moneda, como fue el caso de Argentina en el 2001, terminó gestando una crisis bancaria, amén de una crisis económica por la devaluación de su moneda. Y entonces, muchos países en este ciclo han entendido eso y por eso, a pesar de las crisis de Latinoamérica de los últimos años, no ha habido corrida bancaria ni en México, ni en Brasil, ni en ninguno de estos países recientemente. Finalmente, los últimos 2 están relacionados. Uno con el ciclo crediticio, la dinámica de la evolución de agregados monetarios en relación con la dinámica de crédito, por si hay una espiral inflacionaria o un boom excesivo de crédito, o el último, que es esta dinámica de crecimiento y cuenta corriente que mencionaba también anteriormente, con esto de tener un país que crece de forma sostenida, crecimiento positivo con cuenta corriente controlada, no crecimiento bajo con cuenta corriente demasiado alta. Entonces, estos países han tenido en los últimos años espirales inflacionarios, particularmente relacionados con la depreciación de su moneda, han tenido que subir tipos de interés y recientemente, como es el caso de Brasil o Rusia, han tenido la capacidad de bajar tipos de interés y han generado atractividad en deuda local, algo que, por ejemplo, en estos días estamos más interesados en México, que todavía sigue aumentando tipos de interés, pero que creemos que en una moneda que se ha depreciado y recientemente ha comenzado a apreciarse, puede tener la posibilidad de una reversión mucho más sostenida. Mis últimos puntos están relacionados con technicals y sentiment, y está relacionado con la convicción, y esto es importante, la convicción de si el dólar ha tocado techos y de alguna forma puede estar en un comienzo de reversión. Entonces, la línea azul de la página 23 muestra la evolución del dólar en los últimos años, claramente en una tendencia de apreciación
a medida que los países emergentes iban entrando en crisis, cuando los commodities estaban cayendo, a medida que Europa estaba en crisis y a medida que Inglaterra entraba en Brexit, digamos, ¿no? Sin embargo, creemos que hoy por hoy existe la posibilidad de que el boom de la suba del dólar pueda comenzar a tener una reversión, por lo menos una reversión cíclica, y consecuentemente hay que tomar nota de esta dinámica. Al mismo tiempo, creemos que la caída estrepitosa que ha tenido commodities en los últimos años ha sido significativa a tal punto de que ha generado ajustes. La pregunta del millón es si estos ajustes son sostenibles como para poder afirmar fehacientemente que los pisos de los commodities son los pisos de largo plazo. Hoy por hoy es nuestro escenario central, amén de que no está en roca todavía, ¿no? O sea, tiene una pequeña vulnerabilidad. Y por ende también hay que tomar en cuenta si hemos visto los pisos de las monedas emergentes o si de alguna forma es posible ver menores valores de los que ya hemos visto al día de hoy. Bueno, uno tiene que tomar una visión al respecto, y la visión nuestra es que el escenario central es que han sido, digo, en emergentes es más fácil porque hemos visto el ajuste político de los países emergentes, hemos visto los ajustes económicos de los países emergentes, hemos visto las valuaciones consecuentemente de los emergentes, con los cuales hay mayor cantidad de indicios de que esta es una mejor relación riesgo-retorno de lo que ha sido en los últimos años. Sin embargo, esto no es riesgo cero, ¿no? Entonces, vuelvo a la psicología. Este gráfico trata de demostrar la psicología de mercado. Hace años que tratamos de entender y de hablar de este tema, de cómo, así como hemos visto ciclos políticos, también hay ciclos de mercado. Y estos ciclos de mercado se reflejan en momentos donde nadie quiere hablar de un activo, nadie lo entiende, ha tenido pérdidas estrepitosas, con lo cual eso para nosotros es interesante, eso es punto de entrada para nosotros, en esta idea de comprar bajo y vender alto, porque es mucho más difícil para nosotros comprar alto y vender más alto. Para nosotros es mucho más interesante y más significativo comprar bajo y vender alto. Entonces, en esta dinámica creemos en el equipo, commodities emergentes está en esta posición. Normalmente es el comienzo del ciclo alcista. Nadie quiere invertir o han notado una pequeña recuperación y alguien toma nota. El gráfico de la derecha. Un comienzo de recuperación con una corrección. Eso es típico de la psicología de Elliott Wave. Onda 1 normalmente es con muy baja convicción. Algo ha cambiado, tomo una posición, pero no estoy convencido. De hecho, onda 2, hay una corrección y no, la onda principal, que era la bajista, era la que se va a terminar reforzando. Esa es la típica psicología de la onda 2. Caídas, correcciones, donde a uno lo duda el haber tomado la primera posición. Yo creo que es perfectamente la representación de la actualidad del día de hoy. Es muy importante, y quiero que se lleven este mensaje, es muy importante ver nuevos máximos. Porque ver nuevos máximos es the big one, es onda 3, es la más larga, es la más significativa, es la psicología de, viste, tendría que haber invertido, viste, tendría que haber tenido una exposición más grande. Y es la que estamos pendientes de ver si verdaderamente es la que está por venir. ¿Sí? Porque esa va a ser muy importante. Llévense este mensaje. Si esto es onda 3, van a estar hablando de emergentes y de commodities durante bastante tiempo más de lo que han visto hasta ahora. Claramente, como es un ciclo, puede haber excesos más adelante y puede haber potenciales correcciones. No es, y esto creo que trata de hablar, bueno, me voy a saltear esto, creo que trata de hablar a los riesgos. Los riesgos son, esto no es riesgo cero, esto es, el mundo tiene riesgos, no es emergentes, el mundo tiene riesgos. Entonces, nosotros constantemente monitoreamos a partir del 2008
la liquidez global, porque la liquidez global ha sido la que ha llevado activos a tener valuaciones que para algunos casos han sido estrepitosas. Digo, una tasa de interés negativa, un PI de ciertos mercados de acciones récord histórico. Todo eso es parte de la liquidez global que tenemos que seguir monitoreando y que ha sido algo que no hemos experimentado en la década de inversión de los últimos 20, 30 años. Nuestro equipo habla mucho de grandes ciclos, habla de ciclos de 100 años para tratar de entender dinámicas de mercado y de inversión. Que está relacionado con este tema también, que es preocupación constante nuestra, la complacencia de la baja volatilidad, la complacencia de que el downside está protegido. Hemos experimentado en mercados emergentes en contadas veces, recientemente en Brasil la semana pasada, que ese no es el caso, que hay que tener conciencia de los downside y que hay que tomar asuntos al respecto. China es el elefante en el bazar. Constantemente estamos monitoreando China, la dinámica y cómo eso de alguna forma puede terminar afectando al mercado es nuestra gran preocupación. Si verdaderamente una corrección en China termina gestando una mayor corrección en precios de commodities o eventos geopolíticos que de hecho pueden llegar a hacer lo contrario, hacer que los commodities tengan una suba mucho mayor de la que hemos visto hasta ahora y que pueda ser explicado por oferta y demanda, que es lo que también tratamos de hacer en nuestro segmento de deuda emergente. Sin embargo, y finalizo con la exposición de la cartera, tenemos que estar, nos pagan para entender y manejar este mundo emergente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con la convicción de que ha habido ajustes políticos y económicos y con la convicción de que ha habido ajustes de evaluación. Y que de hecho en esta dinámica global mundial, por liquidez, por China, qué sé yo, hay que tomar conciencia de los riesgos de bajas y hay que ser conscientes de que si voy a estar invertido, por lo menos estaré invertido en aquellos países donde fundamentalmente la cosa creo que está funcionando y que por lo menos el colchón de retorno que yo obtengo, ya sea por las tasas los tipos de interés alto o porque la moneda está tan subvaluada, yo tengo una relación riesgo-retorno que es la apropiada para estar invertido, ¿no? Esa es, creo, la filosofía del producto y hoy por hoy puedo terminar diciendo que estuvimos invertidos en Latinoamérica mayormente con los precios de commodity mejorando el año pasado. Recientemente estuvimos bajando exposición en Latinoamérica, particularmente en Brasil, aunque no ha sido el caso de México, porque México creo que ha sido un poco el outlier de Latinoamérica con la cuestión Donald Trump y una moneda que ha sido sobrecastigada y que está en proceso de reversión. Y recientemente estuvimos invirtiendo quizás un poco más en Europa del Este porque estamos viendo una recuperación del euro, una reversión del dólar, de alguna otra forma también, un poco más sólida que apoya inversiones en esa región particularmente. Pues Guillermo, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, le voy a acercar el micrófono para que lo oigan también en streaming los que se han conectado. A mí me gustaría conocer su visión y conforme a lo que ha explicado muy bien, ha ilustrado de un planteamiento valiente de estar en lo que denominaban out of fashion. ¿Cómo ve la divisa, el peso argentino? Recientemente ha habido emisiones en pesos argentinos, Banco Macro, YPF, con unas tasas espectaculares para lo que estamos acostumbrados en Europa, de un 15, un 17. Entonces ahí tenemos un riesgo claramente de divisa. ¿Están positivos en peso argentino, tanto como en peso mexicano? Bueno, gracias. Muy buena pregunta. Nosotros en Argentina no tuvimos exposición durante mucho tiempo. El inversor local particularmente ha tenido retornos extraordinarios. Sin embargo, para nosotros la relación riesgo-retorno no era la adecuada. Uno, para tener los retornos extraordinarios, estaba tomando extraordinario riesgo.
¿no? Incluyendo control de capitales, etcétera, etcétera. Con lo cual, la inversión en Argentina fue a partir de la entrada de Mauricio Macri a la administración. Y para nosotros, 30% de retornos de deuda de corto plazo, de tipo de interés de corto plazo. Emisiones de mediano plazo de 15% definitivamente eran atractivas, a sabiendas de que la dinámica fundamental era positiva. No era el caso de la moneda. Para mí, que voy a Argentina todos los años, Argentina es carísimo. Argentina hoy debería valer 18 a 20 en vez de 15 o 16 que está en estos días. Es carísimo. Sin embargo, la dinámica de corto plazo es relacionada con la emisión de deuda, con la reestructuración, la emisión de deuda de todos estos países que han tenido la capacidad de acceso a mercados globales, la capacidad de productores locales de exportar, la capacidad de inversión de empresas internacionales en un país que empezó a mostrar fundamentalmente señales positivas, hacía que la moneda estuviera apreciada a causa justamente, incluyendo los tipos de interés altos que atraían inversiones de extranjeros, como ha sido el caso nuestro, hacía que la moneda se mantuviera apreciada durante bastante tiempo. La realidad es que el peso argentino, vuelvo a repetir, debería estar más depreciado que lo que está hoy. Sin embargo, esa dinámica se puede autoajustar si con el tiempo, pensando en una suba estructural de commodities que pueda llegar a generar un ciclo virtuoso de commodities y de países emergentes, particularmente Latinoamérica, solamente que Argentina se aprecie más lentamente que sus competidores locales sería suficiente como para controlar o ajustar la sobreapreciación que hoy por hoy existe en la moneda. Hoy por hoy, en Argentina tenemos una exposición de cerca del 4%, en deuda argentina, en pesos, deshecheada, pero somos conscientes de que existe el potencial de una corrección. Lo que pasa es que en Argentina hoy la capacidad de hedgear existe y se puede hacer simplemente, algo que en el pasado no existía, y claramente cuando uno hedgea pierde la totalidad del retorno de la cartera. Entonces, definitivamente es algo que hay que hacerlo cuando uno tiene la convicción de que puede haber una corrección más estructural, que vuelvo a repetir, hoy por hoy no está siendo el caso, ¿no? Y por eso es que la exposición en deuda local en Argentina, hoy por hoy, del orden del 13-14% es en pesos argentinos. Gracias por la presentación, Guillermo. Yo tengo dos preguntas. La primera, has dicho que puede haber un cambio estructural en el dólar, ¿no? Lo cual puede beneficiar las monedas locales emergentes. ¿Realmente con este cambio de tendencia en política monetaria americana ves eso factible a medio plazo? Y luego la otra que te quería preguntar es, tenéis un 80 en deuda local, pero luego la exposición a divisas es un 58. O sea, entonces, ¿cómo miráis el hacer el hedge o comprar directamente el hard currency? Claro. Bueno, voy a responder la segunda primero, es más fácil, y la otra quizás me tome un poco más de tiempo. La forma en que tenemos nosotros de invertir cuando compramos deuda local es, nos gusta el tipo de interés alto. Cuando estamos invirtiendo en deuda local, en muchos de estos países estamos invirtiendo con tipos de interés de arriba del 10% o cercano al 10%. Entonces, nos interesa la dinámica, como mostré en la gráfica de Brasil y Rusia, de aquellas economías donde o tienen tipos de interés altos con
ciclos inflacionarios tocando pico y empezando a revertirse, o ya con ciclos comenzando a revertirse, con lo cual definitivamente es muy positivo con el tipo de interés. Sin embargo, en esos momentos, o por ejemplo en el corto plazo, a causa de la volatilidad de corto plazo, recientemente los commodities han afectado a las apreciaciones de algunas de las monedas, como fue el caso de Brasil de la semana pasada. Tenemos la capacidad de hedgear el tipo de cambio, la moneda, pensando de que todavía la dinámica de tasa de interés sigue siendo estructuralmente positiva. Y el hedge, como sería también el caso de Argentina, debería ser un hedge de corto plazo. Y es la política que mencioné antes de protección de capital en el momento que vemos algo de volatilidad. Entonces, por ejemplo, en Brasil teníamos 10-15% de deuda local, casi toda en moneda local, y recientemente bajamos esa exposición a 5% con 3% de exposición en moneda. Y el diferencial ese es porque veíamos quizás una mayor corrección del tipo de cambio, porque al fin y al cabo lo que también pasa es, vuelvo a repetir, cuando hedgea uno normalmente termina sacando todo el jugo del carry que tiene ese país, ¿no? Y de alguna forma lo único que le queda es el beneficio de la duration, ¿no? Entonces, el hedging o no es una cuestión secundaria y está relacionado con la protección de capital. Mayormente, si no, la idea es tratar de tener deuda local en aquellos países donde vemos dinámicas positivas, porque es donde vemos tipos de interés altos y donde vemos potenciales retornos más significativos. Con respecto al dólar, la realidad es que, vuelvo a repetir, tiene que ser una convicción. La convicción de que el dólar se ha apreciado significativamente, ha habido esto de psicología de mercado. Ha habido una convicción increíblemente alta de que Estados Unidos está saliendo de la recesión y que de alguna forma recientemente este presidente pro mercado va a llevar a Estados Unidos a crecer estructuralmente 3%. Creemos que hay una expectativa en Estados Unidos, viéndolo porque el modelo cuantitativo de Estados Unidos está deteriorándose, viéndolo porque hay indicadores recientemente que están empezando a mostrar una reversión de este optimismo, ya sea como los indicadores de crédito y agregados monetarios, como también los indicadores de leading indicators que normalmente sigue el mercado, donde había una euforia significativa que está comenzando a corregirse, particularmente con las complicaciones que está encontrando Trump en pasar reformas, en ser líder global, y todos los cuestionamientos que están surgiendo últimamente. Y por el otro lado, vemos cómo aquellos del otro lado del trade, ¿no? Países emergentes, Europa, cómo han tenido una corrección de expectativas justamente opuesta, ¿no? Que recientemente se está revirtiendo. Cómo los países emergentes han pasado por crisis y están comenzando a mostrar estabilidad y comienzos de recuperación. Cómo Europa está empezando a superar, ajustar sus economías a tal punto que están creciendo casi al mismo ritmo que este país desarrollado que teóricamente es líder del mundo y que sus complicaciones se están superando y que de alguna forma puede llegar a haber sorpresas positivas, porque ese es el otro punto. La psicología del mercado es tratar de ver cuál es la sorpresa positiva y cuál es la sorpresa negativa, ¿no? Y creo que queda bastante claro que hoy por hoy es más la sorpresa negativa de Estados Unidos de la sorpresa positiva de emergentes, incluyendo Europa, ¿no? ¿Te contesta la pregunta? ¿Sí? Pues si no hay más preguntas, solo agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado esta mañana, agradecer a todas las personas que se han conectado a través de nuestro grupo de FinTech por streaming, esperando y confiando que les haya resultado interesantísima la exposición de Guillermo, y les agradeceríamos que si se pueden tomar un momento para rellenar los cuestionarios que les hemos dejado en las mesas para intentar adecuarnos de la mejor de las maneras en nuestras próximas ponencias, pues estaríamos encantados. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos.